Hola amigos, bienvenidos a El Sembrador Europa Televisión. Estamos aquí un día más en nuestro programa Drogas, Aprender y Prevenir. El objetivo fundamental de nuestro programa es informarles, darles información sobre el tema de las drogas y las adicciones para que ustedes tengan la posibilidad de prevenir cualquier situación que se les presente en la vida o en su entorno. Y para ello contamos con la presencia en nuestro programa de Natividad Pérez Aguilera, que les recordamos que ella es experta en adicciones, además de educadora social y coach. Bienvenida, Nati. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. En el programa anterior analizamos la conducta adictiva y cómo influía en el comportamiento habitual de una persona. Y hoy, siguiendo en esta misma línea, vamos a hablar sobre 4 parámetros, 4 elementos fundamentales que están presentes en la conducta adictiva, como son la obsesión, las consecuencias negativas, la falta de control y la negación. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Nati, por la primera, la obsesión. ¿Cómo podríamos definir la obsesión? La obsesión que le entra a una persona que es adicta a cualquier sustancia y vemos que su conducta empieza a ser obsesiva. Cuando ya tenemos un proceso de adicción en marcha, pues ya podemos hablar de todos estos aspectos, y la obsesión, desde luego, es uno de los principales, es uno de los síntomas que nos tienen que hacer recapacitar e irnos planteando cosas en casa. Entonces, cuando hablamos de obsesión, evidentemente llega un momento que cuando el proceso de la sustancia en el organismo ha empezado a hacer su mella y a tener sus consecuencias, hablamos de que la conducta de la persona va cambiando poco a poco y empieza a girar únicamente en torno a la sustancia, Entonces, pues empiezan a perder sentido el resto de los aspectos de la vida de la persona. Su único fin, su único objetivo diariamente va a ser conseguir la sustancia y poder consumir la dosis que necesita. Estamos hablando ya, que si recordamos los programas iniciales que hablábamos de conceptos, estamos hablando ya de que hay una dependencia ya, y hay una adicción ya comenzándose, digamos, a promover. Entonces, ya esa sustancia está en el organismo demandando que la persona consuma y vuelva a consumir. Lógicamente, esta cuestión ocupa la cabeza de la persona y cada vez más. Claro, digamos que ya está la dependencia en marcha, física, efectivamente, y psíquica, efectivamente. Todo gira ya alrededor de la droga. Esa persona toda en su vida ya no piensa en otra cosa que en tomar la sustancia. Y no importa, digamos, el medio para conseguirlo. No importa el medio, ya el objetivo y las capacidades, el objetivo de la persona va a ser conseguir esa sustancia y no va a importar el medio, el objetivo va a ser el fin. Claro, y ahí es cuando aparecen las conductas violentas o agresivas. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ya pasa a un segundo plano absolutamente todo, pasa a un segundo plano la familia, pasa a un segundo plano la pareja, pasa a un segundo plano las responsabilidades que pueda tener el mundo laboral o el mundo académico, porque como estamos diciendo, no importan los medios, el objetivo es importante para el individuo, es un objetivo vital, y tiene que conseguir su sustancia y tiene que conseguir su dosis a pesar de los pesares. Y las consecuencias negativas, ¿por qué decimos, Nati, que una adicción es nociva? Al principio, con los primeros consumos, generalmente las sensaciones, las consecuencias de la sustancia, de ese consumo, suelen ser gratificantes, suelen suponer, entre comillas, bienestar, suelen suponer alivio, pero esto hablamos de un plazo inmediato. Claro, estas sensaciones son las que el individuo
va buscando en un principio. Efectivamente, busca esas sensaciones, pues bien placenteras, porque quiera encontrar en ese consumo, busque una forma de divertirse, o bien porque esté intentando evadir algún tipo de problema, estado de ánimo, que no le gusta, que no le hace sentirse bien. Pero lógicamente estas gratificaciones, estos beneficios, entre comillas, son en un primer momento, porque luego a continuación, a un medio plazo, las consecuencias ya empiezan a ser bastante diferentes. Es lo que yo vengo llamando la ruptura del enamoramiento, ¿no? Se termina esa fase de enamoramiento y entramos en una fase ya de crisis donde ya no son mariposas en el estómago lo que uno escucha, ¿no? Ya es otra cosa, ya empezamos a sufrir las consecuencias de la sustancia. Efectivamente. Y esto sucede a medio plazo. Lógicamente, al principio, el individuo va a decir, esto me viene a mí estupendamente, esto me viene a mí estupendamente, o si yo estoy agobiado por un problema, esto me hace a mí desconectar un tiempo de esta situación o de este estado que me hace sentirme mal. Cuando esas sensaciones placenteras pasan a ser ya no tan placenteras y empiezan las consecuencias negativas de la sustancia, no solo afectan a la persona, sino también a su entorno, ¿verdad, Nati? Efectivamente, efectivamente. Al principio es el individuo quien controla cómo, cuándo y dónde va a realizar esos consumos. Recordemos que en último momento es la droga quien controla al individuo. Entonces, lógicamente, llega un momento en que esta pérdida de control, esta falta de autocontrol que mencionamos también, va a afectar y va a hacer mella en las relaciones y en el entorno de la persona, con todo lo que eso implica, porque cuando hablamos del entorno hablamos de las relaciones sociales. Claro. Efectivamente, entonces la familia, la pareja, los amigos, las personas con las que se relaciona en su entorno laboral. Y todo esto, pues, que trae como consecuencia, pues, un alejamiento de todo este entorno, una ruptura de confianza, bueno, pues un poco el ir fallando poco a poco a las diferentes personas. Discusiones frecuentes. Efectivamente, sí. Desinterés sexual en el tema de pareja. En el mundo, en el entorno laboral, pues bueno, pues empezar a llegar tarde, la impuntualidad es una característica, el bajo rendimiento en el trabajo, lógicamente la persona no está con las mismas capacidades, no puede rendir en el trabajo de la misma manera. En la economía familiar, por ejemplo, ¿no? En la economía familiar, además, yo siempre lo destaco mucho porque es una variable muy fácil de controlar. Claro. Estamos hablando de un aspecto que se puede contar, que podemos ser totalmente objetivos, ¿no? Entonces, la economía familiar, el individuo al principio podrá hacer uso de sus propios recursos, pero llegará un momento en que necesitará más. Aquí vienen conductas como, pues, bueno, robar en casa, por ejemplo, como el gastarse los ahorros, el ir rompiendo huchas, este tipo de conducta y de comportamientos que a priori uno nunca se plantearía que va a tener y que límites que uno se plantearía que nunca sobrepasaría y empiezan a suceder. La salud psíquica. Trastornos psicológicos, ¿no? Efectivamente, el estado de ánimo empieza a mermar, la persona en los momentos en los que no está bajo los efectos de la sustancia, hay momentos en los que se da cuenta de lo que está haciendo y bueno, pues en algunos momentos conecta con un sentimiento de culpa, de decir, bueno, hay que ver lo que estoy haciendo en mi casa, lo que le estoy haciendo a mi pareja, o lo que le estoy haciendo a mi madre, o lo que le estoy haciendo a mis hijos, y entonces entra en un estado, pues, en el que el sentimiento de culpa hay prevalencia. Toma cuerpo, y luego, pues, la autoestima también se ve afectada, porque él quiere realmente salir de ese bucle, de ese ciclo negativo en el que ya ha entrado, pero se ve incapaz. Entonces, bueno, pues es un poco, ya no me siento capaz, y empieza ya, pues, un poco a mandarse mensajes negativos también hacia sí mismo, ¿no? Claro. Mensajes negativos que refuerzan, que le hacen perder su autoestima. Efectivamente. Y lógicamente, pues en cuanto a su conducta, se vuelven tremendamente egoístas, egocéntricos, no les importa más que ellos mismos. Efectivamente. Como su objetivo principal es conseguir su sustancia, lógicamente las necesidades de los demás
sus responsabilidades pues, más cotidianas, ¿no? Y más vitales para la persona, como el ser padre, como el ser esposo, pues lógicamente pasan a un segundo plano, con lo cual ellos aparecen en ese primer plano con su necesidad y todo lo que esté alrededor pasa a estar por debajo. No hay más formas de verlo. Claro. Y bueno, pues por muy brusco que pueda resultarnos a todos, ¿no? Así, de esta manera. Todo esto teniendo en cuenta que estamos hablando de un estado ya en que la persona tiene esa dependencia, insisto, y ya hay una adicción que se ha ido generando. Entonces estamos hablando ya de una persona que está consumiendo y que está en estados avanzados y que bueno, que lógicamente necesita ayuda. Claro, necesita pero que nos está mandando todos estos mensajes, digamos, que los que estamos a su alrededor, pues estamos detectando. Efectivamente. La salud física, que sería algo importantísimo, ¿no? Que se deteriora también a medio plazo con el consumo de drogas, hay que advertirlo. Independientemente de la sustancia que se consuma, porque dependiendo de esa sustancia sean unas consecuencias físicas u otras, pero independientemente hay alteración del sueño, hay alteración del apetito, hay alteración de los propios estados de ánimo, pues a veces sensación de fatiga, sensación de dejadez. Entonces todo eso son alteraciones físicas y van a traer consecuencias y se va a ir produciendo un deterioro que a veces es más evidente y más visible y otras veces es un poquito más difícil de detectar. Es más difícil de detectar, pero... Claro, hay que tener en cuenta que también, siendo tóxicos, lo que se introduce uno en el organismo, pues claro, eso se va a notar, ¿no? Ese envenenamiento, digamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, y el segundo elemento, Nati, sería la falta de control, esa falsa percepción de control que tienen ellos, ¿no? Porque ellos piensan que sí, que es verdad que lo controlan todo, pero realmente esa percepción es falsa. Efectivamente. Es falsa porque se engañan con los primeros consumos que anunciábamos antes, ¿no? De yo consumo cuando, cómo y donde quiero y con quien quiero. Pero evidentemente llega un momento en que eso no es así, que esto da la vuelta y que es la sustancia quien domina al individuo y quien le va a decir cómo, cuándo, dónde y en qué situación vas a consumir. Cuando pasan de esa barrera que la droga les controla y ellos no son conscientes de eso, claro, es ahí donde, en ese mismo momento en el que ellos dicen, no, si yo controlo, sigo controlando, y no se dan cuenta de que ya han trasvasado, digamos, esa barrera, ¿no? Efectivamente. Bueno, cuando ellos ya utilizan, defienden ese argumento, es un argumento muchas veces por no asumir la realidad, o sea, que utilizan para no decir, bueno, espérate, tengo un problema y necesito ayuda, y dar ese paso es muy difícil, llegar a ese paso es muy difícil. Entonces, pues, el intentar convencer a los demás de que realmente controlan, de que realmente no tienen ese problema, de que realmente lo que las señales que los demás les están advirtiendo, oye, que es que te estás adelgazando, oye, que es que te marchas de casa a horas muy extrañas, oye, es que no te levantas de madrugada y te veo comiendo en la nevera, ¿no? Que muchas veces... O gastas mucho dinero. ¿Por qué gastas tanto dinero? Pues, oye, pues sacan argumentos de donde no nos podemos imaginar para intentar convencer a la familia de que eso no es síntoma de que yo esté consumiendo drogas. Hay veces que ellos se creen ese argumento, ellos viven ese autocontrol falso, digamos, y hay otras veces que, bueno, que a la hora de la verdad es un escaparate de cara a la familia, de cara a los demás, pero en el fondo igual se dan cuenta ellos de cómo está. Y ahora hablamos de la negación. En todo proceso psicológico en donde la persona tiene que reconocerse a sí misma como enfermo, es uno de los primeros pasos, que lo apuntábamos ahora, ¿no? La negación. No estoy enfermo, no me pasa nada, no estoy tomando drogas. La negación es un mecanismo de defensa estupendo, que podemos además aplicar a otros aspectos de la vida. La negación, que en definitiva la negación es no querer reconocer que hay un problema, no querer reconocer que hay un problema, y mucho menos si el problema gira en torno a mí, a uno mismo, claro, por decirlo así, evidentemente. Entonces, bueno, pues lógicamente niegan en principio que el consumo que estén teniendo sea algo que no controlan.
un poquito lo que decíamos antes, insisten en convencer a los demás, oye, esto no hay problema, esto que tú me estás diciendo, no, esto yo lo controlo, es esporádicamente, quitan importancia y lo intentan hacer pues como convencer a la otra persona de que realmente no dependo de eso. ¿No? Es una forma de negar. De negarlo. Y luego, evidentemente, también otra forma de negar es negar, valga la redundancia, es negar que los síntomas que los demás me están reflejando, me están poniendo por delante, son característicos de que yo pueda estar consumiendo, que son significativos de un consumo. Es otra forma de negar. De negación, claro. Lógicamente, la negación es un proceso mental ficticio, es una forma de autoengañarse. Y bueno, pues negar la propia adicción o sus consecuencias significa literalmente estar fuera de contacto con la realidad. Es decir, yo me sitúo en un plano totalmente distinto y yo, bajo estos argumentos, intento convencer a los demás y llego a creérmelo yo. Este es el proceso un poco de la negación. Negar terminantemente, no, yo no tengo ningún problema, frases, por ejemplo, que se suelen utilizar. ¿No? Yo no tengo ningún problema. No es tan grave. Bueno, sí, es lo que tú dices, pues sí, pero bueno, pero tampoco es tan grave, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué sería minimizarlo? Minimizarlo. No es tan grave, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco no pasa nada. No, pero bueno, yo recupero, yo intento ir solucionando de manera, ¿no? poner excusas, ¿no? Evitar el tema por completo, ignorarlo, no hablar de ello. Muchas veces, ¿no? Sí, cuando los familiares se dan cuenta y se sientan con su familiar, ¿no? A hablar del tema, lo evitan, buscan una excusa, no, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, y sería otra manera, ¿no? de negación, evitar el tema. Además, a veces se puede evitar desde el silencio, desde el agacho de la cabeza, me callo y ya está, y espera que termines tú de hablar y yo pueda escaparme de alguna manera, o bien monto en cólera, ¿no? ¿Cómo eres capaz de pensar eso de mí? ¿En qué estima o en qué consideración me tienes? Un poco, de una manera un poquito más agresiva, ¿no? De enfrentarse a la otra persona intentando desculpabilizarse. Efectivamente, ¿no? Intentando, bueno, pues culpar poner a otros, la responsabilidad fuera de uno mismo, en definitiva, ¿no? Claro. Culpar a otros, te decía, sería otra forma también, ¿no? Efectivamente, no asumir la responsabilidad en primera persona de lo que está sucediendo. Ahí entramos en culpar a los demás de lo que está sucediendo. Es decir, la responsabilidad de lo que pasa no la tengo yo. La responsabilidad de lo que pasa la tiene ese conflicto, la tiene esa persona, o lo que tú me estás planteando no tiene nada que ver conmigo. En definitiva, buscar responsables fuera de uno mismo, ¿no? O también culpar a las circunstancias, ¿no? Efectivamente. También podría ser, ¿no? Efectivamente. El justificar el consumo porque no queda más remedio. Efectivamente. Es la única manera que tengo de aliviarme. Problemas y tal. Efectivamente, sí. Y racionalizar sería otra manera de negar, ¿no? Lo mío no es tan grave, lo comentabas tú antes, yo no estoy enganchado, no estoy tan enganchado, solamente consumo esporádicamente. Efectivamente. Es una forma de no realidad también, ¿no? En definitiva, todos estos aspectos, todos estos ejemplos que estamos poniendo, pues van dirigidos en la misma dirección, al autoengaño. La persona intenta mantener durante el máximo tiempo posible este tipo de juego en el cual juega a engañarse a sí mismo y a engañar a los demás, o a disimular ante los demás y justificar ante sí mismo este tipo de síntomas que resultan evidentes, y mantener pues, el consumo el máximo tiempo posible antes de llegar pues, a una situación personal límite, crítica, en la cual se vea obligado o realmente descubra que necesita ayuda y decida dar el paso. Y bueno, pues mientras mantenga esta situación seguirá consumiendo hasta que bueno, haya alguna situación que suponga un quiebre o que suponga un elemento un momento de reflexión, claro, ¿no? Y que la persona decida, pues bueno, pues quizás este es el momento, ¿no? Este es el momento de tomar decisiones y hacer algo con este problema que yo tengo. Imaginémonos por un momento, Nati, ese momento. Sí. Esta persona ha pasado ya la fase de negación, ha reflexionado,
y ha reconocido que sí, que efectivamente tiene un problema de adicción, que le supone un problema grave para su estado de ánimo, para su estado emocional, para su estado físico, y decide ponerse en manos de un especialista o ponerse en manos de, bueno, en fin, al principio de sus familiares, ¿no?, que le orienten. Y hay que dar este mensaje también a las personas que nos están viendo, que de la droga se sale con tratamiento, se sale buscando ese tratamiento en personas profesionales que dedican su vida a eso, ¿no?, a ayudar a estas personas a salir de las drogas. ¿Cómo podemos hacer? Nos imaginamos, como te decía antes en ese momento, ¿qué hacemos? Nos buscamos información, buscamos en local, ¿dónde podemos llevar a nuestro familiar? Bien, lo primero, y me vas a permitir, yo lo primero pienso que es sincerarse, entre comillas, sincerarse con la familia. Eso. Vale, el primer paso, es decir, con el entorno, con aquellas personas a las que le he estado intentando convencer de lo contrario, hablar y decir, bueno, pues mira, es verdad, tengo este problema y necesito ayuda. Y entonces ahora nos ponemos todos manos a la obra. Ese es el planteamiento ideal. ¿A quién acudir? ¿A dónde acudir? Bueno, pues dependiendo desde donde estemos escuchando ahora mismo y desde donde estén escuchando ustedes, pues qué centros, qué estructura, bien sea pública, bien sea privada, qué organizaciones, qué fundaciones, qué profesionales tengo en mi entorno. Claro. Pues tendré que informarme. Afortunadamente hoy en día tenemos herramientas muy facilitadoras, como por ejemplo es la red, claro, evidentemente, cercanas, claro. Efectivamente, y seguramente vamos a tener, porque ya lo hemos comentado otras veces, afortunadamente hoy en día tenemos, vayamos donde vayamos, suele haber estructura de diferentes tipos de intervención, diferentes tipos de tratamiento que van a poder ayudar, acompañar, y profesionales cualificados, formados, preparados, con experiencia, que les avala y que podamos seguramente pedir ayuda. En cualquier caso, es ideal ponerse en manos de un profesional, es ideal pedir incluso orientación, la propia familia, ¿no? Claro. Muchas veces, hombre, lo ideal lo que tú planteas es ideal, que el individuo reconoce y da el paso, pero muchas veces la familia, hasta que llega ese momento, está perdida, está pasando por situaciones muy dolorosas, muy difíciles, y bueno, pues también puede acudir a pedir ayuda. Claro, en ese proceso, oye, claro. Pues ¿qué hago? Pues ¿cómo puedo? Esto ¿Cómo significa puedo abordarlo con él? Porque efectivamente. Habrá personas que dirán, es que no me atrevo, no sé cómo abordarlo, no sé cómo planteárselo siquiera, bien, porque temo a lo mejor una respuesta negativa o una respuesta violenta. Efectivamente. Y en ese proceso sí podemos buscar ayuda, ¿verdad? Profesionales que yo creo que estarían dispuestos a ayudarnos en ese sentido, para que nos acompañen hasta que llegue el momento que hablábamos antes, de que la persona reconozca su adicción y ya pues se pongan en manos de los profesionales. Yo un poco por la experiencia que tengo, puedo decirte que a veces no es tan importante el lugar al que se acuda, siempre y cuando sean sitios que estén debidamente homologados, profesionales debidamente acreditados, pero a veces no es tan importante el tipo de ayuda a la cual acudamos como la actitud de la persona que pide ayuda. Claro. Si la persona nos plantea, oye, pues estoy mal, necesito ayuda, y nos lo plantea con esa claridad y realmente quiere y tiene disposición, tenemos un camino enorme andado. Abierto. Y ahora mismo, pues oye, realmente vayas donde vayas, probablemente tengas éxito, porque tu objetivo, tu idea y tu motivación realmente es curarte, es solucionar y remontar tu vida y salir de donde estás. Claro, el primer paso, digamos, ya está dado, es decir, la motivación. Efectivamente. Quiero curarme. Y además quiero curarme y estoy dispuesto a hacer cosas para ello, estoy dispuesto a decir públicamente, entre comillas, públicamente, ante mi familia, ante la persona a la que me atienda, oye, tengo un problema, mi problema es este y quiero que me ayudes y estoy dispuesto a hacer cosas. Ese paso es súper importante. Ellos, desde tu experiencia, ¿son conscientes de que han dado ese paso importante y que les queda un camino largo por recorrer, duro, además? ¿Son conscientes al principio? Hay un poco de todo, es difícil porque cada uno llega al tratamiento con motivaciones diferentes. Ellos saben que es difícil porque probablemente la mayoría de ellos ya han intentado curarse solos.
Y se han dado cuenta que muchas veces la persona que acude a tratamiento lo ha intentado, ya le ha dicho a la familia, lo voy a intentar, y me he tirado igual un mes, 2 meses sin consumir, ¿no? Y no lo ha conseguido. Pues cuando acuden al tratamiento, generalmente ya ha habido intentos en solitario que han fracasado. Ellos saben que no es fácil, pero depende del nivel de exigencia del centro al que acudamos, pues será más dificultoso, menos dificultoso, más largo el tratamiento o menos largo, pero el camino ellos saben que es difícil. Estamos hablando que muchas veces, dependiendo del deterioro que haya habido, dependiendo del tiempo de consumo, dependiendo de todas esas variables, así de riguroso, así de profundo y de duradero y de largo tendrá que ser el tratamiento. Entonces, un poquito, ¿vale? Entonces, lo ideal que vayan con esa idea. Claro. Bueno, Nati, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. En el próximo programa trataremos de dar pautas concretas para ayudar desde casa, desde la familia, a la persona drogodependiente. Así es que les esperamos en un próximo programa de Drogas, Aprender y Prevenir. Hasta pronto.